Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sania contigo, un video más. El día de hoy voy a estar rellenando mis carpetas de sobres para llevar unas mejores finanzas en mi hogar. Así que si deseas ver cómo va todo esto, quédate conmigo que vamos a comenzar. Bien, primero vamos entonces a comenzar a contar el dinero. Tengo aquí dinero en efectivo, también como prop money. Eso lo había explicado en uno de los últimos videos. Les voy a estar colocando ese video en esta parte por si acaso deseas ver las razones por las cuales decidí incluir prop money en mis carpetas. Vamos entonces a comenzar con la totalidad de cuánto es el dinero que vamos a estar rellenando en el día de hoy. 100, 200, 300. Si no me equivoco, son 574. 246, 800, 246. 160. 10, 20, 30, 40, 50. 60. 5, 10, 15, 20, 25. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y 24. Sí. Tenemos un total de 574 dólares. Ya yo tengo aquí la lista de cómo es que van a lucir. Vamos entonces a comenzar con Rachel. Les agradezco a todas las personas que en aquel video, cuando conocieron los nombres de mis carpetas, aportaron a decir que era de la serie de Friends. Exactamente, la serie de Friends para mí es una de las series favoritas mías y es algo que continúo viendo. Me encanta mucho esa serie y encontré que llamarlas de esa manera, ya que son 3, iba perfecto. Así que muchísimas gracias por compartir conmigo. Y si no lo sabías, pues los nombres son Rachel, Mónica y Phoebe. Para comenzar, deseo llenar. Olvidé verificar si tengo más monedas en mi cartera. Regreso contigo en un segundo. Ok, no tengo ninguna monedas en mi cartera. Vamos entonces con mi monedero para entonces echar todas las monedas que están aquí, que han sido colectadas en las últimas semanas. Dice que hasta el momento hay un total de 774. Vamos entonces a echar las monedas que tenemos. Dice ahora que tenemos 8.36. 8.36 menos 7.74. Fueron 62 centavos lo que se le añadió en el día de hoy. Este monedero para mí es un monedero que se estará llenando lentamente porque al no tener tantos sobres en efectivos, pues no es tanta las monedas. Entonces vamos a comenzar con el sobre de mi hija, que en el video anterior había mostrado un reto de un Mystery Challenge que les regaló. Aquí tenemos uno de ejemplo, les regaló mi amiga D vs Deb. Les voy a dejar el enlace de su canal en la descripción. Ella le regaló uno a mi hija y el último número era de 17 dólares. Ya eso yo lo presupuesté para este día de cobro. Voy a estar colocando esos 17 dólares aquí junto con la cantidad que yo también le coloco a ella, porque ella no está conmigo en estos momentos, así que cuando ella llegue a la casa pues les podré dar entonces entonces esos 17 dólares para que ella elija hacia qué sobres los estará distribuyendo. Pero vamos entonces a darle a ella los 17 dólares que están aquí en efectivo. 15, 16, 17 más los 5 dólares que siempre le coloco. Y en estos días encontramos una I que también la tengo aquí y se la voy a dar a ella, ya que ella tiene un sobre donde ella colecciona los dólares con la letra I, ya que es la letra de su nombre. Entonces tenemos un total de 10, 15, 20, 21, 22, 23 que voy a estar colocando aquí en el sobre de mi hija. Y este dinero, como ya les mencioné, es en efectivo.
Para el de David son $5 también. Y también él me dio una D para colocársela, que está aquí. Él también quiere coleccionar los dólares de A1 que tengan la letra D, ya que es de su nombre. Y entonces son $6 los que les voy a estar colocando aquí. Aquí ya había $1 con la letra D. Vamos entonces a contar que tiene 5, 6, $7. Para mi sobre no tengo nada. También voy a estar colocándole los $5 de costumbre. Y estos todos, los que tienen las banderitas, son dinero en efectivo. Para dining out presupuesté $50. Yo voy a estar rellenando esta hoja fuera de cámara porque no lo quiero hacer tan largo el video, pero saqué $50 en efectivo que también me los voy a estar llevando hoy, ya que en el día de hoy tengo una reunión con una amiga que cumple años este fin de semana y entonces nos vamos a reunir para almorzar, así que eso lo voy a estar utilizando quizás en el día de hoy. Para la gasolina son $60 en efectivo. Para el date night había raspado este reto y había salido una cantidad de 12. Esto se va a sacar en dinero de Prop Money para tenerlo ya en la cuenta y utilizarlo y pagar rápidamente esa tarjeta. No voy a estar raspando ningún número para este video, ya que tiendo a hacerlo en otro video aparte donde hago el presupuesto de lo que vaya a realizar. Para hobbies no va a ir nada porque me he portado muy mal en el mes de junio y decidí estar 2 meses sin nada para mi pasatiempo, ya que pues compré muchas cosas recientemente. Y entonces para el de fun, una de las metas de este mes es finalizar con este reto, ya que vamos a ir en agosto a Six Flags. Mi esposo va a estar tomando vacaciones en agosto y tengo 3 días de pagos para completar esto. Dividiendo lo que me queda son $53 para llegar a la meta, ya que deseamos ir a Six Flags. Six Flags para nosotros es una tradición anual que tendemos a hacerla o en el Día de los Padres o en el cumpleaños de mi esposo, pero mi esposo no va a poder tomar vacaciones en julio, las va a tomar en agosto y entonces ese día estaremos celebrando Día de Padres, su cumpleaños y sus vacaciones al mismo tiempo. Y este dinero lo estoy llenando con Prop Money porque es un dinero que va a ser utilizado con la tarjeta Apple para tener ese cash reward. Deseamos tenerlo, cosa de que cuando lo utilicemos pues poder pagar rápidamente esa tarjeta. Y estos $210 que deseamos llegar es para gasolina, para comida y cualquier otra cosa que deseemos allá, porque nosotros pagamos mensualmente una membresía para Six Flags. Dice que entonces tenemos 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102 y 103. Aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50. Vamos entonces a llenar 5 más. Esto es un reto que yo realicé en Canva y lo dejé como un reto gratuito que pueden imprimir. Les voy a estar dejando también el enlace de este reto por si acaso deseas adquirirlo. Es completamente gratis. Si es que te gusta ir a Six Flags o si dentro de tus vacaciones has programado ir a Six Flags. A mí me encantaría colorear esto bien bonito. Sin embargo, el saber que estoy grabando un video para que no se haga tan largo me concientiza en eso y pues no está tan bonito. Pues como ven, entonces ahora es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hay $103. Una vez lleguemos a los próximos 10 con esos rellenos, pues se estaría coloreando otro más. Y entonces al tener que subir la cantidad de lo esperado para llegar a esta cantidad, pues no estaré rellenando otros sobres que hubiese deseado rellenar porque pues
no es posible en estos momentos. Para Lulu, esto es un rastreo que yo llevo para conocer cuándo es que tengo listo el dinero para su comida y sus medicamentos que necesita para sus ojos. En estos momentos tiene un total de 130. Esto va a estar ya vacío porque ahora en julio me toca comprarle su comida y al mismo tiempo también las gotas de sus ojos, pero como aún no lo he hecho, vamos a rellenar con los $65 que se le colocan. 55, y ya estaré actualizando esto fuera de cámara. Ok, se supone que entonces sea un total de 195. Tengo 50, 100, 120, 140, 160, 170, 180, 185, 190 y 195. Ya esto me gusta muchísimo porque me hace entender de que ya tengo esa cantidad para entonces cuando se acabe su medicamento y su comida ir rápidamente a comprarlo, y ya estoy adelantada de un mes. Eso es lo que más me gusta al respecto, y lo que hago es que lo estaré debitando de este sobre y continuaré conociendo cuánto es que tengo en la cuenta para mi perro. Entonces, para medical, esto es una tarjeta que nosotros tenemos de HSA o HSA, que es para los pagos médicos. Ya yo la actualicé. Se supone que el día de mañana se deposite $50. Yo voy a estar entonces colocándolo porque esto es algo que se hace automático en esa tarjeta, y como ven, pues ya han habido ciertos pagos médicos que he tenido que realizar. Había mencionado que tenía una factura de $210. Yo la redondeé a 111 porque era 210 con algo. Y se supone que entonces había un total de 150. Con los 50 que se le añaden ahora para el día de mañana serían 200. Tenemos 100, 50, $200. Igual manera, esto me está gustando muchísimo porque entonces cuando llego de una cita médica, si tuve que pagar algo, pues voy llevando un rastreo de esta manera y me está gustando mucho. Para shopping quería rellenarlo en esta semana, pero al tener que poner una cantidad alta para lograr el reto de Six Flags, lo voy a estar dejando entonces para la última semana de agosto, una vez ya salgamos de lo de Six Flags. Y entonces hasta aquí ha sido todo para Ratio. Tengo estos 3 sobres que los tengo en mi cartera. Este sobre yo he hecho el dinero de la gasolina. Aquí he hecho el dinero que utilice para cualquier cosa que mi hija desee realizar. Si lo va a tomar de sus sobres o si lo voy a tomar de este. Igualmente también lo utilizo para mi dinero, y aquí conseguí este dólar de a 100 y lo estoy utilizando como manifestación de abundancia económica en mi cartera. Eso lo estaré rellenando después, pero se los quise mostrar. Este me lo hizo mi amiguita D vs Deb, y estos dos los hice yo, que son los que he estado utilizando en mi cartera. Me gusta mucho. Vamos entonces con Mónica. Y para Mónica tengo que entonces incluir mi agenda, ya que varias de las cosas son llenas aquí. Antes de continuar con Mónica, quiero entonces tomarme el tiempo de mostrarles ciertas cosas. Y el primero que tengo aquí es el de mi monetización para llegar a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas vistas. A ver si logro la monetización de mi canal. Quiero darle muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y han permanecido conmigo todo este tiempo. Muchísimas gracias con todo tu apoyo. Es de una manera de apoyar a todos estos creadores de YouTube a permanecer y crecer. Para ti es gratuito, sin embargo para nosotros puede ser la posibilidad de monetizar y apoyar a nosotros a tener un dinerito extra para nuestras finanzas. Así que muchísimas gracias. El día de hoy tengo un total mi día de hoy es 7 de julio. El día de hoy tengo un total de 462 suscriptores. Así que tengo 100, 200, 300, 400, 410, 20, 30, 40, 50, 60. Hasta aquí entonces puedo rellenar
Como cada círculo es de 10, tengo 2 que todavía no, entonces no puedo rellenar, pero vamos entonces con las horas, que ya llegué por lo menos a la mitad. Muchísimas gracias. Cada uno de ellos es 50. Así que tenemos 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Acabo de darme cuenta que lo hice mal, ¿verdad? Se supone que no coloreara esta. Así que toda esta línea no contaría. Ya veremos. Quizás lo estaré entonces imprimiendo de nuevo y haciéndolo nuevamente. Vamos entonces a mostrarles cuán mal me porté durante el mes de junio en mis gastos de mi pasatiempo favorito, que es de agendas. Y como ven... hice un gasto el día 9. El video se me cortó porque llegué al máximo de tiempo, pero les estaba mostrando entonces cómo va mi rastreo de no gastar en cosas de agendas. Y como pueden ver, he gastado 5 veces en el mes de junio, y el 28 de junio fue mi gasto mayor, que gasté $110. Así que por tal razón decidí estar nuevamente en un no gastar de cosas de agendas para el mes de julio y de agosto. Es algo que no les había mostrado hace un tiempo, pero esto es lo que yo llevo como rastreo en esa área que es mi mayor tentación, que son las cosas de agendas. Si ves mi canal sabes que me encantan los stickers y las agendas y todas esas cosas. En extra es $5 que quiero colocar en este reto. Este reto lo adquirí de presupuestos de Ro. Ella lo tiene gratuito. Voy a estar dejando el enlace de su canal también en la descripción para que puedas buscar esos videos donde ella incluye el enlace de cómo poder adquirir esto. Voy a colocarlo un poco más fácil. Mi meta es llegar a $500 una vez llene todo esto. Quería llenar $5 hoy, pero ya saben, tengo que enfocarme en ese regalo de padres, cumpleaños de mi esposo, y por tal razón no voy a poder colocarlo. Pues no iría nada en este sobre que sería de extras. Para el Emergency Fund es este reto que estoy haciendo de la tienda Cash and Spanglish. Ella tiene también un canal, el enlace también lo voy a dejar en la descripción de este video. Yo no actualicé durante el mes de junio, pues como saben he estado con muchísimas cosas y no coloreé esto del día 24. Sin embargo lo actualicé en mi hoja. Por tal razón voy a estar coloreando los 25 que fueron en el día 24 y los que van el día también de mañana, que es el día 8. Esto es un depósito de $25 que van automáticamente a esa cuenta de ahorros. Esa cuenta mensualmente me quita, a ver si se los puedo mostrar, me quita $5. Aquí está cuándo fue que quitaron $5 por cargos de servicio, lo cual no me gusta en lo absoluto. Dice que entonces tendríamos un total de $283. Así que este rastreo no va a estar reflejado con las cantidades porque aquí no estoy restando esos $5. El rastreo exacto se está llevando de esta manera, pero lo quiero colorear y espero en algún momento llegar a esos $1000, que es el total de este reto. Vamos entonces a añadirle los 25 del día de mañana. Una vez llegue a los $1000, yo les estaré colocando una fotografía aquí. Y vamos entonces a ver si tenemos un total de $283 en nuestro sobre. 100, 250, 70, 80, 1, 2, 3. ¿Sí? Está correcto, 283. Ups, ya lo iba a colocar en el sobre que no era. Eventualmente entiendo que saldré de esa cuenta de ahorro que me quita $5. No entiendo por qué te quitan cargos por servicio en una cuenta de ahorros. Pero pues vamos entonces para el de cumpleaños, que es el reto del bingo para el cumpleaños de mi hija. Ese dinero fue depositado en mi cuenta para poderlo llevar con Prop Money, y
el día de aquel video anterior que les coloqué al principio de este video, en el bingo me salió el número 3. Y esa es la cantidad que voy a estar colocando entonces el día de hoy, que es 7. 1, 2, 3. Voy a estar actualizando la hoja fuera de cámara y regreso contigo en un segundo. Actualizando este bingo me di cuenta que el día 23 yo había sacado el número 14 y no lo había actualizado en la hoja. Por tal razón también lo hice en el día de hoy. Y entonces tenemos un total de $156. 100, 20, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. Yo quisiera terminar este reto antes de su cumpleaños. Y cuando lo complete, si lo completo con mucho tiempo de anticipación, entonces estaría sacándolo de la cuenta. Así lo tengo ya listo en mi casa para cuando hagamos ese gasto con la tarjeta, poderlo pagar entonces. Espero que sí. Esto fue uno de los retos nuevos que les había mostrado, que es para unos pagos que necesito realizar tanto aquí en mi hogar, unos trabajos, y para mi casa que yo poseo también, la hipoteca de Puerto Rico. En este le voy a estar añadiendo los 50 que van automáticamente a esa cuenta. Ya yo tengo $100 en ella. Cada uno es de 20. 2, 4, 6, 8, 10 son $100 más 50. Significa que puedo llenar 2 por el momento. Este reto es de mi amiga Natalia de Latinos to Fire. Ella lo tiene gratuito en su canal. Voy a estar colocando también el enlace de su canal también en la descripción de este video. Natalia, muchas gracias por tener este reto tan bonito. Me encanta Hello Kitty. Yo cuando niña coleccionaba muchas cosas de Hello Kitty y este reto me recuerda a mi niñez. Y entonces son 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Pero como cada cual es de 20, no pudiera colorear uno. Sin embargo, son 150 lo que van a estar en este sobre. También cuando llegue a estas cantidades, tengo que sacar ese dinero de esa cuenta y colocarla a la cuenta donde voy a estar enviando el cheque y haciendo también los pagos. Estaré mostrando en efectivo una vez llegue a esa meta para entonces poder hacer los pagos. Este entonces también es para una de mis casas. Cada uno es de $19 y para el día de hoy le voy a colocar 60, 50, 60. Hice este sobre y no tengo ninguna portada porque pues es algo que una vez finalice con este reto ya no estaría haciendo nada para esa transacción, ya que habré pagado esos documentos y todas las cosas que tengo que hacer para ambas hipotecas. Vamos entonces a colorear. Significa que puedo colorear 3. Vamos a colorear los 3. Este reto también es de Natalia del canal Latinos to Fire. Definitivamente el saber que estoy grabando pues me hace sentir un poco más a la prisa. Creo que de ahora en adelante voy a estar coloreándolo. No sé, ¿qué opinan? ¿Les molesta ver esto de colorear y tomarme mi tiempo? Déjame un comentario si no lo coloreo antes de hacer el video y les muestro solamente el crecimiento. Así que ya entonces tenemos esos $60 para el reto de lograr 665 en este de My Melody. Vamos para el Carve Fund, que yo había hecho este reto para mí de lograr $180. Cada carro es de 10. Aquí en mi cuenta solamente hay $5.
Hoy no voy a estar coloreando ninguno porque voy a colocar $80 que necesito tener para... Creo que son los pagos de la registración o algo así. Mi esposo me dijo que son 80. Y como es algo que lo tengo que pagar ahora a finales de julio, no quiero rellenar esto porque esto lo quisiera para tener los mantenimientos y realmente lograr los 180. Entiendo que si relleno con este dinero y lo utilizo a finales de julio, pues no va a estar ese dinero en mi cuenta. Así que por tal razón no los voy a rellenar. Voy a colocar el dinero en mi sobre para conocer de que ya sacamos de nuestro presupuesto esa cantidad para poder pagar. Para YouTube había salido en el Roll the Dice el 2 y el 1. Así que son $3 lo que voy a estar añadiéndole el día de hoy. Esto es para hacer un regalo o un sorteo aquí en mi canal una vez llegue a los 500. Hasta ahora estoy bien cerca. Sin embargo, no sé cuánto tiempo requiera de llegar a esos 500 suscriptores. Me encantaría de que te suscribieras a mi canal si no lo has hecho aún, y si estás disfrutando hasta este momento, regálame ese like para poder ayudarme y puedas entonces conocer cuándo estaré haciendo esos regalos. Bien, voy a estar realizando dos sorteos. Un sorteo va a ser de $40 en cosas para finanzas. Ok, disculpen, tuve una llamada y esa llamada ha sido sobre otro pago que tenía que hacer médico de $166.83 y me explicaron que el deducible para las próximas visitas es de $2,140.78 y que mis otros pagos con esa doctora pues van a redondearse de entre 100 a 120, así que wow, adicional a la inflación y todas estas cosas que todos estamos pasando, pues ya ven que en cuestiones de gastos médicos va a haber mucho más dinero que pagar. Vamos entonces a continuar. Les estaba mencionando que este es el reto de Roll the Dice que yo he hecho para $81 y esto es para hacer dos sorteos. Quiero hacer dos sorteos una vez llegue a los 500 suscriptores, 40 en gastos de finanzas y 40 en cosas de agendas, para que tengan las oportunidades las dos personas que pueden ver mis videos. Algunas personas ven mis videos solamente de finanzas y no ven los de agendas, y otras personas ven los de agendas, que tengan oportunidades y yo poder regalar cosas en agradecimiento en los dos temas que comparto aquí en mi canal. Vamos a ver entonces cuánto tengo. Se supone que tenga 3 más 3 más 4 más 10 más 5 más 4. Un total de $29. 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Por qué me falta dinero? Quizás no lo rellené. $29. 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. Y 29. Ahora sí. En el reto de verano, que este reto me lo había regalado mi amiga Jessica de Jessie C Envelopes, en el enlace de su canal también lo voy a dejar de la descripción de este video. No he vuelto a rellenar más nada desde esta última vez. Actualmente tengo $20 y nuevamente, al ser el gasto de Six Flags, esta vez tampoco lo voy a rellenar, y los $5 que le coloco al cartero para llegar a los 100 en diciembre. Aún tengo tiempo porque actualmente tengo $45. No, tengo 50 porque no rellené el del 23 aquí. Eso lo voy a estar haciendo fuera de cámara. Aún tengo tiempo de aquí a diciembre a llegar a los 50 otros dólares que me faltarían. Y necesito salir de Six Flags para poder continuar con otros sobres. Este video va a salir un poco largo, me disculpo desde antemano. Ya finalizamos entonces con Mónica. Vamos con Phoebe, que para Phoebe son bien pocos los sobres que voy a estar rellenando de esta. Esta es como que mi sueño de llegar algún día a tener sobres ya bastante adelantados para el próximo año.
pero por ahí se va. En el de vacaciones tengo aquí una nota de que me debo $150 porque había sacado ese dinero, como les mencioné en aquel video, para hacer unos pagos médicos. Sin embargo, tengo $2 con la letra A. La letra A es la que estoy ahorrando para ir de vacaciones a Disney en agosto 2023. Esto lo iré llenando con el tiempo para ver si puedo lograr nuevamente comenzar con el reto de los 100 sobres. Sin embargo, tengo 2A que encontramos, si no me equivoco, sí son 2A que encontramos durante la semana y esa es la que voy a estar llenando aquí. Ya tenemos $4. Puedo entonces comenzar a rellenar nuevamente estos. Quizás lo que voy a estar entonces haciendo es imprimiendo esto de nuevo y llenándolos con las A por el momento. Esta actualización se las estaré mostrando en el próximo video porque también me gané un imprimible en un giveaway de Cash and Spanglish y también quería hacer un reto de $1. Sin embargo, esos retos no los he impreso para esta ocasión. Se los estaré mostrando luego. Esto es lo que quería llenar entonces para esta vez en el sobre de vacaciones. Para Navidad yo estoy utilizando el dinero que voy teniendo como balance en mi Cash Rewards de la tarjeta Apple y también en Fetch. Yo utilizo Fetch. Es bien fácil, cada vez que tengas un recibo le tomas una foto y Fetch te va dando puntuaciones. Por cada 1000 es $1 y luego con esas puntuaciones puedes tener compras en tiendas como también tarjetas de dinero. Y esto es lo que estoy utilizando para comenzar con el fondo de Navidad. Hasta el día de hoy tengo un balance de $18,727 en Fetch y $35,75 en mi tarjeta de Apple, que con cada transacción que haga pues me da un porcentaje de cash. Ya yo había coloreado uno día 20. Significa que entonces para este Fetch tengo 18 más 35 es alrededor de 50 y algo. 53,75 significa que puedo añadirle entonces otros $20 y colorear uno. Esto antes lo tenía como $15 cada adorno. Entonces para poder llegar mejor a $800 a las navidades, si es que puedo, lo voy a colorear con 20. Si estas navidades no lo logro, voy a dejar todo ese dinero para las navidades entrantes y tenerlo ya listo para las próximas navidades. Les estaré poniendo al día siempre de cómo iría esto, pero vamos entonces a actualizarlo con lo que tenemos en el momento. Esto es lo que es para Navidad, para el sobre de primavera nada. Sin embargo, para Gold Wild, que también lo vacié para hacer esos pagos médicos que he tenido, encontré 3 L's en las pasadas semanas y aquí los tengo. Voy a colocar esos 3 aquí y estaré imprimiendo entonces ese reto para también comenzarlo poco a poco. No tengo prisa, esto es para el 2024. Como ya ven, mi salud es lo primordial, así que no me voy a poner ansiosa por esto. Por último, tengo este reto que es de Mamá Ahorrando Fácil. Esto dice sobrante. En el video pasado me acabo de dar cuenta que tengo estos $3 que eran de los de YouTube. Así que los voy a sacar porque no irían. Pero vamos entonces a continuar. Les había mencionado en aquel video que comenzando ahora en julio, una vez se registren todos los pagos en mi cuenta, el sobrante de lo que exista yo lo voy a redondear en denominaciones de a 10. Para yo comenzarlo en estos momentos, quise hacerlo con el día de pagos de junio 23, que fue nuestro último día de cobro. Y cuando se reflejó todos los pagos y se hizo la compra y todas estas cosas, había un balance de $344
perdón, 314,11. Fía, no se las muestro por completo porque pues muestra información de mi cuenta bancaria y mi número, y pues obviamente eso no se puede hacer. Y como son 314, yo lo redondeé a 310. Por tal razón saqué estos $4. No, mi esposo fue el que hizo esto por mí esta semana porque ha estado libre en estos días y pudo ir hoy al banco y sacarme ciertas cantidades. Tengo entonces estos $4 para redondearlo a 310. Y entonces lo que voy a estar haciendo es coloreando este arco iris. El enlace del canal de Mamá Ahorrando Fácil se los voy a estar también dejando en la descripción de este video para que puedas apoyarla si no la conoces y puedas entonces conocer cómo adquirir este reto gratuito que ella tiene para todos nosotros. Muchas gracias, Marilu, por haber creado esto. Voy entonces a colocar aquí que el día 7 de julio se colocó $4 para redondear ese sobrante. Y entonces tengo este sobre que lo tengo aquí aparte porque no sé si le vaya a estar creando una portada como los otros. Entiendo que sí, porque esto lo voy a estar rellenando, y si no lo utilizo para pagos médicos, quizás entonces lo utilice para añadirlo al pago de las tarjetas de crédito. Y entonces hasta aquí, mi gente linda, ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, a pesar de que estoy nuevamente en tratar de acostumbrarme a todos mis videos. Me ha pasado lo mismo con los videos de mis agendas. Me estoy tomando muchísimo tiempo y es cuestión nuevamente de arrancar y ajustarme a ellos, pero espero les haya gustado. ¿Qué opinas? Déjame un comentario, me encantaría conectar contigo. Si te gustó este video, no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana, podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video. De esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias, mi gente linda, por estar aquí, por todo tu tiempo. Te envío un abrazo y mucha buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.